Bienvenidos a este nuevo video de emergentes de la semana 11 del primer ciclo de la Odisea. Para quienes no saben, la Odisea es una actividad trimestral donde tenemos reuniones semanales en las cuales se supervisan las metas que cada persona se puso al inicio de este ciclo. Para quienes quieren participar de la Odisea del segundo ciclo, las inscripciones abren dentro de 2 semanas y ahí van a poder anotarse para participar. El primer punto que voy a tocar en este video de emergentes, algo que surgió con respecto a la zona de confort. ¿Qué pasa con la zona de confort? ¿Qué es? Vamos a hablar primero de qué es la zona de confort, porque se habla mucho sobre la zona de confort, pero me gustaría dar una explicación desde mí, de según yo, de qué es la zona de confort y cómo funciona. Básicamente la zona de confort es un punto al cual nos dirigimos y en el cual nos quedamos de cierta forma atrapados. Y en realidad voy a aclarar algo acá. No es que siempre estamos atrapados en la zona de confort, sino que llegamos a ella, nos quedamos ahí y luego el momento en el cual queremos salir quedamos atrapados. Ahí es cuando la zona de confort no es algo conveniente. Un ejemplo en el cual sucede esto de la zona de confort es, y que a mí me ha sucedido, es cuando no tenemos trabajo, ¿sí? A mí me pasaba que yo estaba desempleado, bueno, hace muchos años, corría por ahí el 2009 y yo estaba buscando trabajo y cuando encontré uno, estuve 10 años en ese trabajo y me costó renunciar, salir de ese trabajo porque me había quedado atrapado en un punto de confort que en realidad ese confort se empezó a volver caótico porque a medida que iban pasando los años, se empezaba a volver incómoda la zona de confort. Y acá quiero traer algo que me parece muy importante, que es que la zona de confort tiene un vencimiento. La zona conocida, ¿sí? Digamos que de confort pasa a ser al lugar conocido, porque al principio sí es lugar de confort. Yo los primeros años en los que estaba en mi trabajo, sí lo disfrutaba. Lo disfrutaba, generaba ingresos, que era lo que quería, utilizaba el dinero, lo gastaba para las cosas que quería, me era funcional, ¿sí? Hasta ese momento se podía decir que la zona era zona de confort. Ahora, pasados los años, esa zona de confort se convirtió más en una zona conocida y se convirtió en una zona incómoda, en la cual yo estaba ahí porque me sentía seguro y porque estaba en un lugar conocido y tenía miedo a perder lo que tenía, en lugar de decir que me sentía en confort, me sentía que estaba disfrutando, me sentía a gusto con eso. Entonces, lo que sucede es que cuando nos quedamos mucho tiempo en esa zona de confort, nos atrapa. Por eso es tan importante en los procesos constantemente estar moviéndose. Pero también es importante evitar los cambios. ¿Sí? Hay muchas personas que les pasa que logran algo y ya dice, bueno, a ver, ya voy por lo siguiente. Y no está mal planificar ya para lo siguiente, pero ya ir a lo siguiente. Hay una fábula muy conocida que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Donde los protagonistas, que son unos hombrecitos liliputenses pequeños, al principio del cuento, ellos eh, no estaban tan cómodos en el lugar donde estaban con su queso que utilizaban sus zapatillas para explorar y como habían encontrado un lugar, las revolearon por cualquier lado, ¿sí? Y cuando quisieron salir de ahí, no sabían dónde estaban. Luego, aprendiendo, entendieron la importancia de imitar a unos ratones que están en el cuento, que es que ellos se colgaban las zapatillas y las tenían a mano para cuando ya esa zona dejaba de ser de confort, conocida, cómoda, y pasaba a un espacio donde ya no estaba lo que yo quería. Este es un punto importante, porque la zona se empieza a poner incómoda y empieza a dejar de disfrutarse y a dejar de generar motivación cuando deja de ser de confort. Entonces, cuando sucede eso, es importante tener un plan, es importante estar preparado,
Por eso esto que decía, planificar lo que voy a hacer a futuro sin tener que hacerlo ya. No es necesario que lo haga ya, ¿sí? Pero sí es importante tener un plan. Entonces, para no dejar que la zona de confort me atrape, tener un plan preparado. Hay algo que quiero aclarar con respecto al propósito de vida. Si bien es algo a lo que se, con lo que se conecta y se avanza para alcanzarlo y para vivirlo, lo que hay que hacer en el camino, se podría decir, para empezar, para conectar con ese propósito, es entender cuáles son los problemas que tenemos ahora en este momento. Básicamente saber dónde estoy. Por eso defino, como decía recién en el emergente anterior, defino lo que quiero hacer, planeo, planifico hacia dónde me quiero dirigir sin tener que estar ya en ese lugar. Esto es lo mismo. Para poder, para salir de esos problemas que yo estoy teniendo, para salir de ese lugar en el que estoy y dirigirme al lugar que quiero, es importante saber dónde estoy, entender dónde estoy parado para saber qué cosas son las que requiero, me conviene hacer para avanzar y lograr eso que quiero. Entonces, estos problemas que yo estoy teniendo ahora y que me vienen por añadidura, por cosas que yo fui aprendiendo en mi infancia y en mi programación, y que me llevaron a tomar las decisiones que tomé durante toda mi vida, esos problemas, cuando los resuelvo, ¿sí? O sea, ejemplo, estoy trabajando en un lugar que no me gusta. Dejo de trabajar en un lugar que no me gusta, ya resolví un problema. Ahora, voy a encontrarme con otros problemas. Si yo quiero hacer algo propio, si quiero tener un emprendimiento donde haga algo que voy a fabricar, crear yo, voy a tener quizás el problema voy a encontrarme con nuevos problemas que son, bueno, ¿y cómo hago esto? Si yo manejo mis tiempos y yo quiero vender mi producto, ¿cómo hago? Sí, ahí me voy a encontrar con, con otro problema y este nuevo problema va a tener otra forma distinta. ¿Por qué? Porque es algo que me está frenando a lograr mi propio deseo. Distinto era lo otro, que era un problema que me estaba llevando a satisfacer la demanda del otro, a hacer cosas por el otro, a hacer algo que yo no quiero, básicamente. No deseo desde mí, desde mi propia, de mi propio ser, de mi propia voluntad. Y cuando dejo de hacer eso, que no era algo que quería hacer, me voy a encontrar con otras cosas, ¿sí? Con otras cosas que tienen, que me van a llevar a conectar con mi deseo propio. Entonces, no es que cuando dejemos de hacer las cosas que no queremos hacer, los problemas están solucionados. No, si interpretamos por problemas a situaciones que me limitan, van a estar todo el tiempo. Todo el tiempo va a haber algo que me limite. Porque, y es importante, esto lo leía en un libro, el tener cosas que me limiten, porque la motivación nace de eso, de resolver problemas y de avanzar en la vida. Si todo nos fuera sencillo, si todo nos fuera muy fácil, bueno, lo pongo como ejemplo en un video que había hecho, que hice, que está en mis redes sociales, donde, ¿qué pasaría si el ejemplo era, qué pasaría si inicias tu videojuego favorito y todo te resulta fácil? Todo, absolutamente todo. No, no, nunca perdés, atravesás todos los niveles fácil, tenés todos los poderes, etcétera. Se vuelve aburrido. La vida, siendo sencilla, se vuelve aburrida, ¿sí? Da la impresión de que no. Da la impresión de que no. ¿Cómo se vuelve aburrida la vida? ¿Cómo se vuelve aburrida la vida si es sencilla? Sí, si todo fuera sencillo, se vuelve aburrida. Los desafíos, los problemas, las cosas que surgen son importantes para que nosotros podamos desplegar y desarrollar nuestro poder, nuestras habilidades, nuestras destrezas, para que nos genere un desafío eso. Es importante que haya desafíos en la vida, porque si no me aburro. Y también es importante que esos desafíos, ¿sí? Es como mantenerme en un punto medio sin que esos desafíos me desborden y caiga en la sobreexigencia y sea algo que sea demasiado avanzado para mí y me frustre, ¿sí? Ejemplo, si yo no sé bailar salsa y voy a una clase avanzada por ahí donde ya es una clase para profesores, no voy a entender nada. Me voy a frustrar constantemente porque voy a verlos bailar todo el tiempo y nadie me va a enseñar ni siquiera un paso básico.
Ahora, si voy a una clase de principiantes y me quedo 5 años en una clase de principiantes, me voy a aburrir. Entonces, mi nivel de habilidad tiene que estar acorde al desafío. Esto es un punto importantísimo. Mi nivel de habilidad tiene que estar acorde a mi desafío. E incluso a veces un poquitito más alto. Si está más bajo, me aburro. Pero si está un poquitito más alto, eso es lo que me va a llevar a mantener mi motivación, disfrutar. ¿Sí? Por eso es la importancia de que haya un desafío. Pero si es mucho, y me abruma, me frustro. Súper importante esto. Para avanzar en la vida, crecer y conectar con el propósito de vida. ¿Por qué te afecta la crítica de otros? Bueno, volviendo a lo que decía en el emergente anterior, lo que te afecta de la crítica de otros en realidad no es que lo que estén diciendo en ese momento, sino la consecuencia de esa crítica. ¿Sí? La idea de sentirte desvalorizado, no aceptado, no querido, y la posibilidad de, bueno, algo que suele surgir con respecto a esto de la aceptación y el amor y el rechazo que genera el que no esté esto, es la posibilidad de que te quedes solo, ¿sí? Por lo general, muchas veces lo que hay detrás de este tipo de cuestiones, cuando tiene que ver con relaciones, es la posibilidad de quedarse solo. Si no me quieren, me quedo solo. Entonces, acá lo que hay que ver es qué es lo que te afecta de esa crítica, ¿sí? Ya sea cual sea la crítica, ¿qué es lo que te está afectando de esa crítica? Porque si a mí lo que me afecta es, volviendo a esto que decía, es el miedo a quedarme solo y a querer que me acepten, me quieran y a ser valorado, la pregunta es ¿por qué estoy necesitando eso? ¿Por qué estoy necesitando que me quieran? ¿Por qué estoy necesitando que me valoren? ¿Por qué estoy necesitando que me acepten? Y esas cosas se necesitan cuando están faltando. Y cuando están faltando, significa que no te las estás dando a vos mismo, vos misma. Ahora la pregunta es, ¿por qué no te las estás dando? Puede que nos acostumbremos, puede que las personas se acostumbren a que otros les den eso que no se dan a sí mismas. Es sencillo caer ahí. Es fácil que otros me digan cosas lindas y yo no tener que tomar esa responsabilidad. O quizás no lo aprendí a hacer. Esa también es otra. Quizás yo no aprendí a aceptarme, valorarme, quererme. Entonces, cuando yo me doy eso, no lo necesito más. Y lo que diga el otro cambia, porque mi interpretación ante eso cambia. Este es un punto que ya hemos tocado también en otros emergentes que tiene que ver con validar. Validar al otro, validarme a mí, porque lo que sucede también cuando yo me dejo afectar negativamente o como sea por la crítica de otro, es que yo estoy tomando como referencia y dándole más importancia a lo que está diciendo el otro. Y cuando hago eso, me quito valor, me quito importancia, me quito estima, me quito todo. Me pongo en segundo lugar, me cuestiono por algo que dijo alguien que quizás ni siquiera me agrade o sienta afinidad con esa persona. Básicamente tomo como verdad lo que está diciendo la otra persona. Entonces acá estaría buenísimo preguntarte, ¿es verdad lo que está diciendo esa persona? ¿Es verdad esa crítica que está diciendo? ¿Es verdad? Si yo le doy ese poder, lo va a hacer. Si yo le doy el poder a esa persona, esa crítica va a ser verdad para mí. Y ahí es donde me dejo afectar. Yo permito que me afecte. No es que me afecta lo que el otro dice, yo lo permito. Yo no pongo un límite y permito que el otro me afecte con lo que dice.
Otra cosa que surgió con respecto y está enlazado al emergente anterior es el de la crítica al compartir lo que sabemos. Es muy sencillo caer en, cuando se está aprendiendo autoconocimiento y se están aprendiendo un montón de conceptos que antes estaban inexplorados, desconocidos y que se ve que pueden llegar a generar tremendos resultados en la vida de las personas, querer compartirlo. Y acá es donde sucede esto de que al compartirlo, hay personas que no se lo van a tomar bien, que no le van a gustar. Incluso hasta puede suceder esto de querer compartir sin que me lo pidan. Algo así como la imposición, como el tenés que, vos tenés que hacer esto. Entonces, ante esto, lo que se manifiesta, si hay una crítica y si yo me enojo y me molesta, porque ¿cómo puede ser si yo le estoy ayudando, si le estoy diciendo lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer para resolver su problema? ¿Qué sabés vos de lo que tiene que hacer para resolver su problema esa persona? ¿Realmente sabés? Pregúntate, ¿realmente sabés lo que tiene que hacer esa persona? Vos podés suponer, podés intuir que esa persona tiene que hacer algo que vos harías, pero vos sos vos y la otra persona es la otra persona. Entonces, ¿qué tan importante es para vos tener la razón? Si no tenés la razón, quiere decir que te estás invalidando. ¿Es importante que el otro piense como vos? A pensarlo, porque muchas discusiones, muchas peleas se generan por querer tener razón. Y eso lo que hace es generar más conflicto y alejar a las personas. Si vos sabés que lo que estás compartiendo es verdad, que sea verdad para vos. Y volviendo a lo que decía antes, es muy importante en las relaciones validar también lo que dice el otro, por más de que para vos no sea verdad. Que vos valides al otro no quiere decir de que lo tomes como una verdad, sino que quiere decir que aceptes que esa persona aprendió eso y que eso es lo que esa persona toma como verdad y aceptarlo. Y ahí es donde los conflictos desaparecen. Porque si no hay contradicción, ¿por qué habría conflicto? ¿Qué sucede al atravesar una incomodidad? En estos procesos de autoconocimiento, el cambiar patrones de conducta, programaciones, creencias, genera cierta incomodidad. Es algo muy común que haya resistencia al cambio, a lograr salir de la zona de confort y lograr avanzar y alcanzar la meta deseada. Y puede llegarse a un punto de mucha tensión, hasta dolor físico, por la resistencia que la mente condicionada pone, pero es importante también entender que cuando se atraviesa eso y se sigue avanzando, y por eso siempre hago mucho hincapié en avanzar, 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 llega un punto en el cual llega el silencio, la calma, algo así como dice esta frase, de después de la tormenta siempre llega la calma. Es cierto. Y una vez que se alcanza ese punto, quiere decir que ya se atravesó toda esa incomodidad, que ya se pasó al siguiente nivel. Entonces, esa incomodidad forma parte del camino. Esa incomodidad en la cual muchas de las personas que avanzan y que quieren lograr algo chocan contra eso y vuelven al punto inicial. Y se quedan ahí, muchos se quedan ahí, no siguen avanzando, lo dejan ahí. Este punto en el que están acá es el punto en el cual es importante confiar, tener un plan, saber cómo avanzar, cómo atravesar este obstáculo, pasarlo y listo. Se atravesó la incomodidad y se puede seguir avanzando. Así que si estás en un punto de incomodidad o cada vez que querés avanzar por algo te chocas con eso, ese límite te está pidiendo que te reestructures, que modifiques algo, que desarrolles algo.
para que lo atravieses. Hay un punto que quiero aclarar con respecto a las actividades generales y las actividades específicas. Esto es algo que ya he hablado con respecto a los audios que envían en las actividades de las preguntas, donde definen qué dicen lo que es lo que aprendieron, de lo más importante que aprendieron al contestar las preguntas y hacer la actividad con su compañero, y cuál es la acción concreta que van a hacer para cambiar, modificar, resolver esto que se dieron cuenta. Básicamente, una acción general es decir, por ejemplo, bueno, me di cuenta de que no me alcanza el tiempo para hacer las actividades que quiero y que me distraigo. Entonces lo que voy a hacer es organizarme. ¿Qué es organizarme? ¿Qué es, de qué forma yo puedo medir organizarme? ¿De qué forma yo puedo verlo? Organizarme puede ser un montón de cosas. Entonces, como ya hemos visto en la clase de metas claras, mi mente necesita una dirección concreta para avanzar y dirigirse hacia eso. Entonces, una acción específica y concreta es, bueno, haciendo las actividades me di cuenta de que me distraigo y que no completo mis actividades porque, por ejemplo, estoy con el celular todo el tiempo y me distraigo con las redes sociales. Entonces lo que voy a hacer es, durante 5 horas, que son las horas en las que voy a trabajar, ¿sí? Por ejemplo, durante la mañana de 7 a 12 voy a agarrar el celular y lo voy a poner en silencio y lo voy a meter en un cajón. Entonces durante ese horario no me voy a distraer con el celular y también voy a em, silenciar las notificaciones en la computadora para que no me molesten las redes sociales y no entrar a ver ningún tipo de video o mensaje o lo que sea. Eso es una acción concreta, ¿sí? Estoy definiendo qué voy a hacer de forma específica, qué acción yo voy a realizar para no caer nuevamente en ese automatismo. Estoy diciendo que durante esa semana voy a guardar el teléfono de tal horario a tal horario y no lo voy a usar. Decir me voy a organizar es nada, porque organizarse para la mente puede tener muchas interpretaciones. Es importante que seamos específicos con nosotros mismos, con las cosas que decimos. Ya lo hemos visto esto. Metas claras, específicas, para que la dirección sea clara y específica. Y esto hay que entrenarlo, entrenarlo. No es que lo vieron en el video y ya está listo, sé definir metas concretas. No, hasta yo a veces tengo ciertas cuestiones con eso. Todavía estoy aprendiendo y sigo aprendiendo. Entonces, vayan integrando y vayan cada vez adquiriendo y desarrollando más habilidad para definir metas concretas, acciones concretas, porque esas cosas son las que los van a llevar cada vez más cerca a lograr lo que ustedes quieren. Súper importante esto. ¿Cómo hago para aplicar todo lo aprendido cuando el caos aparece? Esto, volviendo a lo que decía antes, está muy relacionado con, para saber cómo responder ante una situación, primero tengo que saber qué es lo que quiero que suceda en la situación. Entonces, súper importante tener definido y tener en claro qué es lo que quiero lograr con lo que hago. Volviendo al ejemplo del teléfono, sí, del emergente anterior, de que me distraigo con el teléfono, si eso no es lo que quiero que sucede, ¿qué es lo que quiero que suceda? ¿Y para qué? ¿Sí? ¿Para qué es que yo quiero estar enfocado y organizado para lograr mis actividades? ¿Sí? Entonces, tener muy presente mis metas, una estrategia podría ser, por ejemplo, bueno, antes de irme a dormir y al despertarme, leo mis metas todos los días. Esa es una forma de aplicar lo aprendido, ¿sí? Y en una situación de caos, por ejemplo, si en algún día cuando me despierto me pongo a utilizar el teléfono, bueno, descubrir qué herramientas puedo utilizar para que lo que sea que aparezca, darle respuesta. Ejemplo, si me despierto y me pongo a utilizar el teléfono y no puedo dejar de utilizarlo, recordar.
utilizar la respiración consciente, tener una alarma en el teléfono para que se bloquee a las 7. Puedo tener una alarma automática para que se bloquee a las 7 y que de repente a las 7 no puedo utilizarlo. Hay muchos teléfonos que tienen esto del no molestar y que se puede programar, entonces yo puedo programar en mi teléfono que eso se active y bueno, eso me va a llevar a dejar de utilizarlo. Encontrar formas. Básicamente es eso. Si hay algo que yo no estoy pudiendo lograr y que cada vez que me sucede entro en caos y digo, no sé, no puede ser, no lo puedo hacer, siempre me pasa lo mismo. Bueno, siempre te pasa lo mismo porque siempre haces lo mismo. No hay otra alternativa. Siempre te pasa lo mismo porque siempre haces lo mismo. Entonces, para que no te pase lo mismo, hay que hacer algo distinto. Y eso suele ser lo incómodo. Para que no te pase lo mismo, hay que hacer algo distinto. Y ante eso distinto también se van a presentar ciertas resistencias. Ahí es donde es súper importante invocar tu fuerza de voluntad, tu motivación, tu para qué, para que esos obstáculos, esos bloqueos internos, esas trampas mentales, esas trampas internas, no sean más fuertes que vos como sujeto, como persona que se mueva hacia un lugar motivada por un propio deseo. Súper importante esto y entender que también paso a paso. Se hace paso a paso. Se arma un plan, se define lo que querés. ¿Sí? Sigamos estos pasos. Defino lo que quiero. Armo un plan, acciono, veo los resultados y si yo no obtuve lo que quiero, analizo por qué. Este es el punto en el que muchas personas no... Es como, bueno, me equivoqué, no sirvo para esto. Pará, pará, pará. Analiza por qué fallaste. ¿Qué es lo que te hizo fallar en eso que vos querías lograr? Entonces, una vez que descubrís en qué fallaste, lo resolves y volvés a accionar. Y si volvés a fallar, volvés a ver en qué estás fallando, porque quizás hay algo que no estás viendo, es algo muy común, quizás hay algo que no estás viendo, lo volvés a revisarlo, encontrás eso, volvés a hacerlo las veces que sean convenientes, necesarias, que tengas que hacerlas para lograr lo que querés. La persistencia, la perseverancia es muy importante acá. Acá donde entra la constancia, que es una de las virtudes, de las 4 virtudes de las que hablo yo. La constancia. Constancia en hacer para lograr lo que querés. Hubo una frase que dijeron que es mejorando, pero aún me falta. ¿Cómo mido cuánto me falta? ¿Cómo puedo saber cuánto me falta para lograr algo? La realidad, la verdad es que es importante que haya una falta, porque si nada falta, quiere decir que no hay motivación. La falta es lo que mueve el deseo. Ustedes quieren lograr algo porque sienten que algo les falta. Si no sintieran que eso les faltara, entonces no se moverían hacia eso. Entonces, está bueno ver que hay que mejorar y que falta, pero es importante también entender que en el punto donde están y donde están aprendiendo, está bien aceptar ese lugar, habitar ese lugar donde estoy. Porque si yo no habito ese lugar donde estoy, me estoy juzgando, me estoy criticando y estoy sintiendo que no es suficiente. Que me falte no quiere decir, no es lo mismo que decir que no estoy siendo suficiente. Son dos cosas distintas. Porque si me está faltando, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer para mejorar y para lograr eso? Pero que falte hacer algo no quiere decir que en ese momento te esté faltando, sino que hay que mejorar, hay que avanzar, hay que seguir, pero manteniendo la idea de que lo estás haciendo en ese momento lo mejor que sabes. Lo estás haciendo lo mejor que sabes. Y a medida que vayas avanzando y creciendo y teniendo constancia, compromiso, disciplina y responsabilidad, lo vas a hacer mejor. Y cada vez vas a disfrutarlo más y te vas a sentir más satisfecho.
y cada vez vas a sufrir menos, sacrificar y sentir que pasás de necesitar eso que estás haciendo a tener la opción de querer. Y si un día estás full trabajando y te sentís que estás agotado y no querés hacerlo más, decís, hasta acá llegué, mañana será otro día. Es muy fácil caer en la sobreexigencia y es muy fácil también caer en el bueno, me quedo acá un día, no hago nada. Si quieres, hacelo, pero ten en cuenta que hay ciertas cosas que te van a acercar y te van a alejar de tus metas, pero también hay ciertas necesidades, hay ciertas cosas que hay que compensar y cubrir para que se logren las cosas que querés. A veces podemos creer que hay que hacer ciertas cosas como estar trabajando y sacrificándose y esforzándose, generar dolores de cabeza, estar no sé cuántas horas adelante de una pantalla o estar todo el día súper enfocado en una actividad en particular y dejar de lado la alimentación y no tomar la cantidad de agua que se requiere y quizás no hacer actividad física y es importante que haya un balance. Y por eso los límites, de los que hablaba antes de decir, bueno, por ejemplo, em, voy a trabajar durante 30 minutos y descanso 5. Y eso me permite tener un control y un límite y también cuidar mi salud. Por eso es importante entender, prestarme atención, escucharme, escuchar lo que mi cuerpo me está diciendo, lo que mi cuerpo me está pidiendo, pero no siempre, porque a veces mi cuerpo va a estar condicionado por lo que mi ego le pide. Entonces, prestar atención cuando mi cuerpo me habla desde una necesidad auténtica o me está hablando desde mi ego. Eso es algo muy sutil y que requiere mucha presencia para detectarlo. Entonces, si falta, se sigue avanzando. También se acepta y se entiende de que lo estamos haciendo lo mejor que sabemos. Si hay que descansar, se descansa. ¿Sí? Y prestarle atención al cuerpo, a qué nos dice. Muchísimas gracias por mirar el video, espero y confío en que te va a servir. Escribime en los comentarios qué fue lo más importante que te quedó del video, algo que te haya servido, algo que vayas a poner en práctica en tu vida diaria. Y te recuerdo también que dentro de unas semanas ya se abren las inscripciones para el segundo ciclo de la Odisea, donde vas a poder anotarte. Nos vemos la próxima.